Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Buenas noches, amigos, buenas noches, familia. Esperamos en Dios que Dios ilumine nuestros corazones, hermanos, nuestro entendimiento, ya que la función del enemigo es cegar nuestro entendimiento, ya que la función del enemigo es embotar el entendimiento. Hacernos pensar que porque tenemos una Biblia en la casa o porque cargamos una Biblia debajo del brazo, estamos buscando a Cristo. Y la verdad que no es de esa manera que se busca leyendo la palabra, atesorando la palabra en nuestros corazones, llenando nuestro corazón de la palabra de Dios. Porque lo único que nos va a poder ayudar a ser libres es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y tenemos que anhelar todos los días anhelar que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Una vez adentro, no la tenemos que dejar escapar. Una vez adentro, atesoremos la palabra de Dios y pongámosla por obra. Es lo más importante, es lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo a través de lo que está escrito. Dios va a respetar lo que está escrito, hermanos, y si nosotros le buscamos a nuestro Señor Jesucristo como está escrito, de nuestro interior van a comenzar a correr ríos de agua viva, que es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Pero todo es a través de lo que está escrito. Yo los invito, hermanos, a que escudriñemos las Escrituras, a que leamos, a que nos llenemos de su palabra. Y ahora vamos a recapitular, hermanos. Dejamos la lectura el día de ayer en Gálatas capítulo 6, del 6 al 10. Solo lo vamos a leer para poder entrar al versículo que sigue, ¿verdad? Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto, todo esto lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, estamos hablando de que hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores. Sí, hermanos, hay de todo y falso. Sí, el diablo es imitador de lo bueno. También no quiere decir que no haya un pastor verdadero. Bien hay. Y no quiere decir que no haya un evangelista verdadero. Bien hay. ¿Ya? Ahora los otros títulos de ahí para arriba, yo me reservo a decir que son verdaderos, hermanos, porque la verdad que nosotros no deberíamos de estarnos poniendo títulos. Nosotros con el objetivo o con el hecho de que nos digan o que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, solo con eso ya estamos bien pagados. Si nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, ya estamos bien pagados. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo pone que es una necesidad, impuesta necesidad me es predicar el evangelio. O sea, no es como quien dice, es que el Señor me levantó para yo ser siervo del Señor, apóstol, evangelista y los 5 ministerios. La gente compite por eso. La gente compite por tener más ministerios y más, pero no toma en cuenta que el que engendra a las personas es Cristo, es Dios mismo. Por eso está en Juan capítulo 1, versículo 13, dice que no somos engendrados por voluntad humana. Ya se imagina usted, si no siendo engendrados por voluntad humana, por voluntad de carne o por voluntad de sangre, la gente es soberbia. Los humanos somos soberbios por naturaleza. Y si nosotros pudiéramos engendrar a una persona espiritualmente, en el sentido que yo, por lo que le compartí, se compungió y a causa de mí o lo que yo le dije, ahora él busca a Dios.
Ya se imagina, hermanos, qué gran soberbia tendríamos. Mas, sin embargo, dejándonos bien claro nuestro Señor Jesucristo, que si alguno es engendrado de parte de Dios, ya está hecho. El problema está que el hombre busca que su padre espiritual, que su pastor, que su no sé qué, que su profeta, su apóstol. No, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Cristo y a este crucificado, no de otra manera. No, hermanos, no estemos buscando emociones, buscamos lo que está escrito, que es lo más importante. Vuelvo a repetir, bendito sea Dios, que si alguno está buscando de Dios, Dios mismo lo llamó. ¿Sabe qué dice un salmo? Bienaventurado el que tú atrajeres a ti. O sea, imagínense, le está diciendo el salmista a Dios. David le dice a Dios, bienaventurado el que tú llamares o atrajeres a ti. Sí, si alguno es atraído a Cristo, es por voluntad de Dios. Nadie viene a mí si el Padre no le trajese. Y cuando habla en Juan 1:13, dice que somos engendrados no por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados por la voluntad de Dios. Esto es lo más importante. De aquí en adelante es la importancia, porque el apóstol Pablo muchas veces se ha enojado contra la iglesia porque les hace ver de que no es Pablo al que tienen que adorar. El apóstol Pablo no anda buscando adoración, hermanos. Nosotros lo mencionamos. ¿Por qué razón? Porque Dios ha dejado esa gloria para el apóstol Pablo. Sí, hermanos, porque Dios fue el que escribió la palabra de Dios. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron lo que aquí está escrito. Y entre todo lo que está escrito, nos dejaron al apóstol Pablo como encargado de la doctrina de la iglesia, de los gentiles. Entonces, esto es impresionante, pero el apóstol Pablo se llena de celo, se llena de tristeza, porque hay muchas personas que dicen que son de Apolos, otros que son de Pablo, y la verdad que Pablo se llena de tristeza, porque él también dice, ¿acaso morí yo por vosotros? ¿Acaso se bautizaron en mi nombre? Yo sembré, Apolo regó, pero de que nazca o crezca algo, de Dios depende. Esto, hermanos, que de Dios depende, es para la honra y la gloria de Dios. Si usted y yo estamos hoy oyendo su palabra, si usted y yo estamos anhelando un cambio en nuestro corazón, no se lo debemos a hombre alguno, se lo debemos a Jesucristo, porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. No se está refiriendo a ningún hombre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Leíamos ayer, también leíamos cómo el enemigo es astuto. Y dice el apóstol Pablo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados de la verdadera fidelidad a Cristo. Entonces vamos a terminar de leer lo que ayer leímos, porque es muy importante. Nos vamos a pasar a Corintios, hermanos, y se van a dar cuenta cómo la palabra de Dios casa, pero de maravillas. Oiga, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este versículo, grábeselo, este versículo grabémonos. ¿Por qué razón? Porque nos va a dar la pauta a entrar a la enseñanza. Oiga lo que dice. No que haya otros, sino que hay algunos. Ya habían algunos en el tiempo de Pablo. ¿Cuánto nomás ahora? Pero oiga lo que dice. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Oiga cómo el apóstol Pablo le toma la seriedad a lo que nosotros tenemos que leer. Si alguno está leyendo otro evangelio o le están contando otro evangelio, automáticamente se está volviendo anatema por estar escuchando doctrina de demonios. Nosotros tenemos que entender que hoy en día, que en aquel entonces
el apóstol Pablo hace 2000 años ya estaba preocupado que si viniera un ángel o que si viniera o aún él mismo se retractara y dijera, no, es que escribí mal esto. No, ya lo escrito está. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Y oiga lo que dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, si alguno predica diferente de lo que está escrito, sea maldito. Eso es lo que está diciendo. Y esto se va a cumplir. Sí, hermanos, ahorita no se mira, ahorita se mira que la cizaña del trigo, todos comparten y cada quien comparte a su manera. Pero Dios un día va a dar recompensas, hermanos. Un día va a juzgar si alguno. ¿Sabe qué le pasó a los amigos de Job? Fíjense que muchas veces yo he estado leyendo así, había leído de vez en cuando el capítulo, o sea, el tema de Job. Y los amigos por un momento lo quieren ayudar, pero en lugar de ayudarlo lo están picando, lo están puyando, no se compadecen de Job. Al principio todo marcha bien, porque ellos no abrieron sus labios durante 7 días, pero después lo comenzaron a atacar. O sea, el diablo, que es el que se encarga, hermanos, porque una cosa es exhortar y otra cosa es atacar. Y fíjese que los amigos de Job cometieron muchas cosas. Y mire, no estaba ahorita para compartirlo, pero aprovechándolo vamos a leer. Vamos a leer Job, capítulo 42, si no estoy mal. Sí, es 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, aquí estoy ya en el final de Job, pero al principio estos son los 3 amigos que llegaron a querer reconvenir a Job. Y oiga lo que dijo, estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, permítame menos, esta es mejor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Oiga, la ira de Dios se encendió contra estos 3. Bueno, se está refiriendo a temanita. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fíjese que estos 3 quisieron ver reconvenido a Job, pero de una manera que no utilizaron las palabras correctamente. Se dejaron influenciar por la altivez, como quien dice, del árbol caído todos quieren hacer leña. Perdón, el diablo de una de otra manera se metió en las conversaciones de ellos hacia Job. Y Dios dice que su ira se había encendido contra ellos y los mandó a que le dijeran a Job que ofreciera un holocausto por ellos. Y entonces vino Dios y obligó de una u otra manera también a Job que orara por sus amigos para que no hubiera esa raíz de amargura dentro de Job. Oró Job por sus amigos y vino Dios, perdonó a sus amigos, perdonó a Job, restituyó a Job, le devolvió otra vez los 10 hijos que le había quitado y le devolvió todo lo que Dios mismo le había quitado. Fíjese que hay unas alabanzas, aprovechando eso, hay unas alabanzas que dicen lo que el diablo te quitó. Y no fue el diablo, hermanos, Dios fue el que autorizó las cosas. Ya, el instrumento no importa, lo importante es quién lo dijo. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Ya? Eso es lo más importante, porque así está escrito. ¿Ya?
prestad atención al castigo y a quien lo establece. Es que el que lo estableció fue Dios y a él había que prestarle atención. Y Job nunca dejó de ver a Dios, aunque por momentos los amigos le picaban los ojos. Pero, volviendo otra vez acá, quiere decir, hermanos, que nosotros lo que estemos leyendo es muy importante, lo que estemos entendiendo es muy importante, lo que nosotros estemos siendo ministrados o ministrando es muy importante, porque de todo eso vamos a dar cuentas. Por eso dice la palabra y por eso dice el apóstol Pablo, si uno va a hablar la palabra, háblela como está escrito. Así de fácil, no hablemos otras cosas, sino lo que está escrito. Y a eso me voy a referir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Este tema o este versículo es muy importante para lo que viene. Porque los falsos apóstoles, los falsos obreros, los falsos, solo quieren el beneficio personal, no quieren ponerse del lado de Dios. Este es el gran problema. ¿Por qué razón hoy se están atacando? Bueno, no es que se esté atacando a los falsos apóstoles, se está diciendo la verdad, es lo único. Es que hoy Dios ha permitido, hermanos, una libertad, porque yo pienso que ya muy pronto o nos presentamos ante Él o viene Él por su iglesia, hermanos. Y Dios está abriendo, miren, está permitiendo estas redes sociales para compartir su palabra. Estas redes sociales están permitiendo para que nosotros volvemos a seguir predicando su palabra, hermanos. Y entonces la verdad sale a flote. Dice que la mentira tarda hasta que la verdad llega. Esto es impresionante. ¿Había tinieblas en el mundo? Sí, pero la luz vino al mundo. El problema es que el mundo quiso otra vez tinieblas, quiso andar en tinieblas, pero la luz vino al mundo. Oiga, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a pasar porque si no, se nos va a ir el tiempo. Oiga, no seríamos siervos de Cristo. O el apóstol Pablo dice que si él quisiera agradar a los hombres, ese es el gran problema. Las iglesias hoy quieren agradar a sus feligreses, quieren unir al mundo con la iglesia. No, miren, ustedes amen a su familia, la palabra no dice que la odiemos tampoco, pero quiero dar a entender de que uno no le diga nada a nadie, déjelos, que Dios los convenza. Usted no les diga nada. ¿Cómo que no, hermano? Si es nuestra familia, nosotros tenemos que velar. Nosotros tenemos, la Biblia sabe qué dice. ¿Y cómo sabrán si no hay quien les predique? Sí, si nosotros dejamos que ellos hagan lo que crean conveniente, probablemente su caminar de ellos sea erróneo. Como un día nosotros también estuvimos erróneamente en el mundo. Pero ahora que queremos cambiar, tenemos la luz, y la luz es su palabra. Y hablando de su palabra, oiga lo que está pasando acá. Voy a leer 2 Corintios, capítulo 11. Sí, en el 11:3 estábamos leyendo ayer, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, ahora vamos a ir acá, la enseñanza viene acá, hermanos. ¿Por qué razón? 11:13. Oiga lo que dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos, vamos a leer desde el 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. El 13 es clave, hermanos, y por favor pidámosle a Dios que Dios abra nuestros ojos, hermanos, porque hoy lo acá, porque estos, está hablando, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si en aquel entonces el apóstol Pablo no está hablando de los últimos días, está hablando que en ese momento ya habían falsos apóstoles.
Ya habían obreros fraudulentos. Ya habían, hermanos. Mire, ahí estaba Teófretes haciéndole la vida imposible a Juan. Y aquí dice que también había, no sé si era Himeneo y no sé quiénes otros, haciéndole la vida imposible a Pablo. Siempre ha habido falsos, hermanos. Siempre han habido falsos. Otros procuraban circuncidar a los que creyeran en Cristo, porque de esa única manera los iban a judaizar, aunque fueran gentiles. Y eso no era lo que nuestro Señor Jesucristo quería para la iglesia. Pero hoy entendemos algo. Si en aquel entonces el apóstol Pablo ya está hablando de los falsos, se recuerda que el apóstol Pedro habla mucho también de la doctrina de demonios, y el apóstol Pablo también habla que vendrán engañadores, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es el pan diario de hoy. Este es el gran problema, porque hoy están los apóstoles falsos tratando la manera de ver de qué manera le dan vuelta y sacar una teoría y envolver a la gente y hipnotizarlos. Ayer hablaba de uno que es un gran engañador también en Guatemala. Y este tiene un montonón de apóstoles. Él solito, su iglesia tiene como 14 apóstoles, si no estoy mal. Solo su iglesia, ya se imagina usted cuántos hay. Pero este hablaba de cosas que no tienen nada que ver de lo que está escrito. Pablo dice que si alguno no se conforma a las sanas palabras o a la sana doctrina que está establecida por nuestro Señor Jesucristo, el tal está envanecido. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es leer lo que está escrito. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué es lo que hace los malos? Se disfrazan como buenos. Y no es maravilla. Oiga lo que está hablando el apóstol Pablo en el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el diablo se disfraza como ángel de luz, sus ministros también. Entonces dice el apóstol Pablo, no se maravillen, hombre, no se maravillen. Vino Cristo y ahora viene el diablo sacando un anticristo. Sí, hay verdaderos cristianos y el diablo comienza a sacar cizaña. Sí, comienza a extorsionar, comienza a hacer de que muchas congregaciones o muchas religiones den mal testimonio. Ahí hay un montón de personas ya que ya no quieren saber de Dios, hermanos. Ya no quieren saber de Dios porque los hirieron, porque le dijeron mentiras, porque esto, porque el otro, porque aquí y por allá. Hay un montonón de obreros fraudulentos que solo les interesa el dinero, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que entender, porque no podemos decir, no, es que en mi iglesia no se habla. No, ahí sí que pare bien las orejitas, hermano y hermana. Sí, hagámoslo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para beneficio de nuestra alma. Preocupémonos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo se conoce un verdadero apóstol, si es que lo hubiera hoy? ¿Cómo se conoce un verdadero profeta, si es que lo hubiera hoy? Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿para qué vamos a necesitar profetas? Aunque profeta es todo aquel que anuncia las buenas nuevas de Dios. Que si alguno habla de parte de Dios, y aquí estoy hablando de parte de lo que está escrito, o sea que estoy hablando de parte de Dios, pero la gente quiere títulos. La gente quiere estar hablando en lenguas y a esto los oyen un montón. Y ellos van a profetizar porque como son profetas, solo en lenguas, aunque pasen una hora hablando, hablan en lenguas
comparten. Así dice el Señor, así dice el Señor. A ti te bendeciré, a ti también, y a ti, a ti, a ti. Y los primeros 100 que pasen con $100, los voy a profetizar, les voy a decir lo que Dios me dijo. Y ahí está el engaño y la gente ran como corderitos. No como corderitos, como otro animalito. Para no ofenderlos no les digo el nombre. Pero ahí van, así, al matadero. Y la verdad que nosotros deberíamos no de estar esperando que alguien nos profetice algo, hermanos. Nosotros deberíamos de leer lo que está escrito y llenarnos con eso. Y eso es lo que deberíamos de hacer, leer lo que está escrito. Y que sea la palabra la que nos dé vida. Y que sea la palabra la que nos limpie. Mire, por muchas razones. Y por lo que acaba de pasar, que llevamos como 4 meses, si no estoy mal, o 5, parece ya, de pandemia. Por ahí estamos, ya perdí la cuenta, hermanos. Pero antes de esto yo no me congregaba en ningún lugar por muchas razones, ¿verdad? Una, porque otros hablan de esto, otros hablan del otro, y otros hablan de un montonón de cosas, y todos malinterpretan lo que está escrito, y la gente amén, amén, amén. Y yo no soy de los que callo, hermanos. No soy de los que callo. Yo, mire, escucho seriamente, máximo el mensaje, pero cuando yo oigo, mire, hermanos, me hierve la sangre cuando comienzo a oír cosas herejes o cosas que no están en la Biblia, o la gente, no tengan pena, hermanos, así como Dios estuvo con Israel. Vaya a ver dónde está Israel. Vaya a ver que un día Israel se metió por el consejo de Balaán. Se metió Israel con las mujeres amonitas. Y vaya a ver lo que hizo Dios. Dios no está jugando, hermanos. Por su siervo Finés paró un día la mortandad. Ya llevaba 24,000 o 23,000, 23 o 24,000 muertos. Nuestro Señor Jesucristo había matado 24,000 israelitas. Porque se metieron con las hijas de los amonitas. Y la gente, no, que así como estuvo Dios con Israel, así estará con nosotros. Es que Dios no está jugando. Un día Dios les dijo que si ellos se apartaban, si ellos no seguían las huellas de su siervo David, Él tampoco iba a permanecer con ellos. Y la casa que había era tan excelsa. Esa casa un día, si ellos no se apartaban de sus malos caminos, esa casa iba a ser destruida y que iba a ser espanto para las naciones y burla. ¿Lo cumplió Dios? Sí, vaya a ver, ahí está todavía el muro de los lamentos. 70 años después de Cristo fue arrasado Israel por los romanos y no quedó piedra sobre piedra, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, hermanos, esto es muy serio. Tengamos cuidado, porque oiga lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De qué hablan estos falsos? Porque los verdaderos hablan de la palabra. Sencillo, hermanos. Los verdaderos siervos de Dios hablan de la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios habla de la palabra de Dios. Pero un falso, hermanos, un falso no va a hablar de la palabra, va a comenzar a hablar incoherencias, va a comenzar a hablar cosas para tratar la manera de vender porque como quien dice que Dios le reveló algo y lleva a las personas, pero no a la palabra. Un verdadero hijo de Dios va a llevar a los hermanos a la palabra. Y hablando de la palabra, pasémonos a Colosenses capítulo 3. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, como lo fue nuestro amado apóstol Pablo, llevaba a sus feligreses, llevaba a la iglesia hasta el día de hoy a Cristo. Si un verdadero apóstol existiera hoy, llevaría a los feligreses a Cristo. Si un verdadero existiera hoy, llevaría a los feligreses a Cristo y no al mundo. Este es lo que está pasando hoy en día, que un verdadero lleva a Cristo a las almas. ¿Y qué es lo que hacen los falsos? Comenzar a atajar. Así parece fariseo.
Ojalá uno pareciera, ojalá los fariseos parecieran como verdaderos. Si a los fariseos les dijeron hipócritas, porque estos tampoco vivían lo que estaba escrito. Entonces, si alguien habla de lo que está escrito, hermanos, este es un verdadero siervo de Dios. Si nosotros nos enseñan como está escrito, esto es lo que hacía el apóstol Pablo, llevar a reflexión a los hermanos. Estábamos hablando que los falsos se disfrazan como ministros, se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, pero un verdadero va a ser reconocido de una manera especial. Y como lo dije anteriormente, va a ser reconocido por lo que habla, y lo que habla conforme está escrito. Muchas personas solo quieren leer un versículo, hermanos, y nosotros tenemos amplio repertorio acá. Vamos a leer 3:1 de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen el mundo y amen a sus pastores, y amen a sus profetas, y amen a sus apóstoles, y todo lo que ellos digan, eso hagan. Eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si alguno ha resucitado, resucitado quiere decir, hermanos, que nosotros nos bautizamos, y nos bautizamos para perdón de nuestros pecados. Nos bautizamos para la aspiración a una nueva conciencia. Ya basta de haber hecho lo que agradaba a la carne. Ahora, si hemos resucitado con Cristo a través del bautismo, porque las personas se han bautizado, yo no dudo que muchos de los que están escuchando, o montones de los que van a las iglesias, ya se bautizaron. La pregunta es, ¿están buscando a Cristo? ¿O solo se congregan? ¿Me salva con que predique, dije ayer? ¿O me acerco a Cristo si dejo el pecado? Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué está haciendo? Se bautizó, gloria a Dios, porque creyó en Jesucristo, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Danzas, bailando duranguense, bachata, tecno, rock o cumbias, o qué está haciendo usted dentro de una iglesia. Mire, hablando de iglesias, quisiera aclarar algo impresionante, hermanos, porque esto la verdad que me deja helado. Uno muchas veces hasta habla de mal de las religiones, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Que por muchos tiempos estuvo la Inquisición Católica matando cristianos, ellos colaboraron con la matanza de miles o de millones de cristianos, hermanos. Todo aquel que se opusiera a sus creencias de ellos, o a sus religiones, o a sus papados, era muerto. Miren, hicieron unas, ¿cómo se llama, hermanos? Qué bueno que le volaran la cabeza y ya, ¿verdad? No, torturaron a las personas, los partieron por la mitad, ya, los sentaron. Mire, ¿para qué hablar de todas esas atrocidades? Pero usted puede buscar, no estoy hablando mal, no se vaya a sentir, si usted es católico, no se sienta mal contra mí, porque la historia lo habla, la historia secular, ¿verdad? La Inquisición Católica, todo lo que hicieron en el patíbulo y todo. Miren, hermanos, hicieron atrocidades. Pero yo quería hablar de algo impresionante. Hermanos. Y es de que nosotros como iglesia evangélica no deberíamos de estar haciendo el ridículo, hermanos. No deberíamos de prestarle la iglesia o el templo a tantas cosas que hoy mismo se hacen dentro de las iglesias. Dramas. Se hacen dramas, se ridiculiza la palabra, si la palabra es seria. Se mete payasos a la iglesia, se mete mimos, y ahora la famosa danza, porque David danzó. En primer lugar, David no danzó en un templo. Primer lugar, tampoco dijo que así como David danzó, que danzáramos todos. No es así.
Había una razón. El arca del pacto venía con ellos. Nuevamente. Era Dios mismo. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ahora Dios nos ha permitido. Antes había un velo. Ahora el velo por Cristo es quitado si creemos en Él. Ahora nosotros mismos somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos de cargar al Espíritu Santo todo el día y toda la noche. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia moderna actual? Solo quiere tener al Espíritu Santo y llega allá, en el púlpito les comienzan a decir, vengan, aquí se siente el Espíritu Santo, aquí está el fuego, siéntalo, siento la presencia de Dios. Cuando todos deberíamos de sentir a Dios. Si estamos haciendo mal, deberíamos de sentir a Dios, porque Él redarguye. Si estamos haciendo las cosas bien, deberíamos de tener paz, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero no libertad para libertinaje, no, ni para que pequemos, no. Mire, usted vaya a una iglesia católica, vaya usted, ¿no? Yo sé que usted, muchos de nosotros tal vez de ahí salimos, pero mire, usted no va a ver al padre bailando reggaetón. Bueno, ahora ya parece que hay unos que se están pasando también, pero usted no va a ver a un padre haciendo locuras. Va a tener una seriedad en el culto como lo hacen lo mismo todos los domingos, pero lo tienen con tanto respeto. Y usted no va a ver ahí dentro de la iglesia católica que un montonón de gente va a estar danzando, mascando chicle, tomando Coca-Colas adentro. Ya parece que como ya solo falta que compren hot dog y todo eso allá adentro. No, hermanos, si nosotros nos damos cuenta de la iglesia católica, tienen, por lo menos en esto, tienen un respeto a las cosas de Dios. No van a estar haciendo tonteras. Respetan entre comillas, le quieren dar un respeto a lo que ellos están haciendo. ¿Por qué la iglesia verdadera de Cristo no hace eso? Bueno, la verdadera sí va a tener temor de Dios, pero ahorita con tantas falsas, con tantas imitaciones, porque acabamos de leer lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Acabamos de leer en el 11, 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el diablo tiene falsos apóstoles, el diablo tiene falsos ministros, el diablo tiene falsos obreros, él mismo se disfraza de ángel. Y la gente dice, soñé o algo, el Señor me vino a hablar, anoche me habló Dios, pero no se sabe con qué deba, si de pequeña o de grande. Y más que de pequeña, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Oiga, un verdadero siervo de Dios deja plasmada la palabra como lo primero. Y eso es lo que nosotros, por eso reconocemos a nuestro siervo, apóstol Pablo, no porque a través de él vayamos a ser salvos, no, es a través de Cristo, porque él nos lleva a Cristo. ¿Quién es un falso? Aquel que habla de sí mismo y comienza a decir, no, les voy a contar, anoche se me presentó el Señor y yo le dije, Señor, ¿qué pasa aquí con este versículo? Y el Señor me dijo, es que porque esto y esto y esto y esto. Pero ¿será que así es? Bien, hombre, créeme. Es que yo lo miro así como que muy dudo. No, hombre, vos créeme en mí, hombre. No somos amigos, ve. Esto es lo que hacen los falsos, hermanos. Comienzan a venderle una idea a la gente. Anoche soñé un sueño. Y dijo el Señor que toda la iglesia tenía que ayunar. Sí, dicen todos, vámonos. Y no es así, hermanos. Bueno, sigamos con un verdadero apóstol de Jesucristo. Va a llevar a reflexión a la iglesia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que hace un falso, hermanos?
hablando de prosperidad. Como primer punto, se encaja la palabra en estos, cabal. No es que uno quiera estar hablando mal de ellos, ellos mismos se echan porras. Sí, críate fama y échate a dormir, así dice un adagio del mundo. Y ellos mismos, ¿por qué razón? Porque ellos hablan de este mundo, ellos hablan de esta tierra, ellos hablan de esta prosperidad, ellos hablan de un falso pastoreo, ellos hablan de un falso ministración, ellos hablan de una falsa, hermanos, cobertura. Ellos hablan de todo. Sí, es que los que están bajo mi manto son prósperos. Aquí están con salud, ninguno ha muerto. Todos los que están bajo mi manto. Oiga, hermanos, estos son atrevidos y soberbios y altivos. Su recompensa tendrán. Ojalá más alguno de ellos, de veras. Porque, mire, yo siento en mi corazón que sí sería algo muy hermoso que uno de estos, Dios en su misericordia le abriera los ojos y reconociera públicamente que Él es engañador. Así, tal vez las personas lograrían, porque miren, detrás de esos van millones, hermanos, van miles. Es que no son 5 ni 10, son miles. Eso está difícil. Que Dios permita que se le abran los ojos está muy difícil. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros morimos, morimos para este mundo, morimos para esta tierra, morimos para nuestros deleites personales. Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Esto es lo que hace un verdadero apóstol. Y ustedes han leído lo que hace el apóstol, lo que ha dicho también el apóstol Pedro. Si todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto que ahora vemos va a ser deshecho, ¿cómo no debemos de andar en santa y en piadosa manera de vivir? Pero ¿qué es lo que hace un falso predicador, hermanos? Un falso evangelista, un falso pastor, un falso... Cualquiera que sea falso, ¿qué es lo que hace? Solo hablar de emociones. Que yo sentí, que mi corazón me hace pensar. Que vengan, hermanos, que yo siento que aquí hay una persona que está pidiéndole a Dios por su marido. Sí, ahí va un montón. Sí, y Dios me hace sentir, hermanos, Dios me muestra, oiga, mire la arrogancia, la soberbia, Dios me muestra que aquí hay una hermana que está pidiendo por sus hijos. ¿Quién no pide por sus hijos? ¿Quién no pide por su hogar? Pero estos vienen y dicen, Dios le está mostrando. Y muchos de estos que son engañadores ya han escuchado chismes también, que hay hermanos que están pasando momentos difíciles. A ti, varón, tú que me estás viendo, tú, así, a ti te estoy hablando, a ti. O sea, mire, son tan altivos y soberbios, hermanos. A mí, sí, tú el que estás allá atrás de ahorita. No, son muy engañadores. Si alguno es verdaderamente hijo de Dios, lo primero que va a hacer es llevar a los hermanos al arrepentimiento. Que hagamos conciencia que no podemos ir detrás de este mundo. El apóstol Juan eso decía, hijitos, no améis al mundo. No amemos al mundo. Y el apóstol Pedro dice, si todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo es que vosotros andáis todavía queriendo eso? Y ahora el apóstol Pablo nos vuelve a hablar también de lo mismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo el Evangelio, hermanos, habla del arrebatamiento. Toda la palabra de Dios habla de Cristo, habla de santidad, habla que Dios a un pueblo que se humilla y reconoce y se aparta de sus malos caminos, Dios es bueno y perdona. Pero son muchas cláusulas, son muchas cosas. Si mi pueblo se humillare y se apartare de su mal camino. Hay muchas veces que nosotros, no tentados, sino porque nos ha llegado el mensaje muy profundamente,
pues derramamos nuestras lágrimas y agradecemos a Dios, pero al día siguiente seguimos en las mismas prácticas. ¿Por qué? Porque no hemos confiado. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a decir: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a Dios. Por su palabra, solo termino leyendo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Siga leyendo. Colosenses 3:1 en adelante. Bueno, todo el libro de Colosenses, toda la palabra de Dios es para que la meditemos. Pero qué bonito, de donde quiera que la abramos, hermanos, siempre Dios nos lleva a la reflexión. Que no sigamos viviendo en este mundo para los deleites de nuestra carne. Oiga lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios va a venir sobre los hijos que no quieren ser obedientes. La ira de Dios va a venir para aquellas personas que quieren vivir en pecado todavía. Sea quien sea, hermanos. Si alguien quiere vivir en pecado, la ira de Dios no se tarda. Y es por eso que el apóstol Pablo nos habla y nos explica que nos apartemos de lo malo. Apartémonos. Seamos entendidos, seamos sabios. El sabio ve el mal y se aparta. Y se aparta, hermano. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando para apartarnos de lo malo? Apartémonos. Que la palabra de Dios llene nuestros corazones, hermanos, y que sea la palabra de Dios la que ministre nuestras vidas, y que sea su palabra la que nos limpie de todo mal. Yo aquí me podría poner a decirle: yo ahorita voy a orar por ustedes, cualquiera que quiera oración, llámeme. ¿Quién soy yo, hermanos? La Biblia sí dice: oraos los unos por los otros, eso sí, ¿verdad? Y si alguno en lo particular, pues sí quiere más algo allí, que oremos, pues sí, está bien, ¿verdad? Pero no me voy a hacer propaganda como quien dice: no, si todos me llaman ahorita y yo voy a orar al Señor. Sí, Padre, aquí estoy delante de ti, pidiéndole por la hermana para que venga su marido. Padre, te pido por la hermana porque quiere un nuevo marido. Padre, te pido porque quiere un nuevo trabajo. Quiere que los malos ya no la sigan molestando. Quiere esto, quiere el otro. Hermanos, llevemos a la reflexión a las personas conforme está escrito en la palabra de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra y a nuestras almas. Que Dios les bendiga. Si alguno me puede ayudar en compartir esta palabra, se lo agradezco. Ya que no estoy etiquetando, antes tuve una oportunidad y me sentía contento en etiquetar personas. Lo que no sé es si verdaderamente ellos las leían o no, pero quise respetar a través de muchas personas que ponían cosas en sus muros personales, ¿verdad? Entonces quise respetar, no porque no quiera. En mi WhatsApp tampoco he mandado las reflexiones. También hice un anuncio hoy en la mañana. Si alguno quisiera en las reflexiones de la palabra de Dios en audio, y se las puedo mandar al WhatsApp, con todo gusto yo lo haría. ¿Sí? Con todo gusto yo haría eso. Si alguno, porque sabían ustedes que los audios no se gastan los megas como se gasta un video en vivo, ¿verdad? Es por eso que puse ahí en mi muro que si alguno quería que le mandara las prédicas o las reflexiones, se las podía mandar a su WhatsApp.
¿sí? Para que no gasten megas, hermanos, ¿verdad? Entonces, que Dios añada bendición a su palabra y que sea nuestro Señor Jesucristo el que bendiga nuestras almas. Bendiciones, un fuerte abrazo para todos.